Bueno, volviendo al tema que comentamos hace un momento, el municipio realizó algunas acciones para la adquisición de una planta o la operación de una nueva planta desaladora. Uno de los opositores en cuanto a políticos, Jesús Flores, que era regidor en la administración pasada aquí del ayuntamiento y del PRI, pues dijo lo que vamos a escuchar aquí en el programa. Vamos a escucharlo. Es la incongruencia y el doble discurso que hoy esta administración está llevando a cabo. En la 12ª administración, nosotros dejamos todo listo para que entrando en la 13ª administración se firmaran los acuerdos, se enviaran al Congreso y esto se resolviera. Ya teníamos el recurso federal, ya estaba el Banobras, Fonadín, todo arreglado. Sin embargo, eso no se llevó a cabo. La empresa que gana la licitación no es beneficencia pública. Va a hacer su negocio, por supuesto que lo va a hacer, y va a cobrar, que no colocará recursos municipales en esta licitación y que recibirán del Fonadín recursos del 49% y el resto lo aportará la empresa que resulte licitante. Pero lo que no están diciendo es que se va a endeudar el ayuntamiento por el aval que va a dar el organismo de 3,695 millones a pagar en 25 años, más los 1,300 millones del MIF que hablábamos, del mejoramiento integral de gestión, que sería alrededor de 5,300 millones de pesos que serán comprometidos los ingresos propios del organismo por los próximos 25 años. Eso no se puede evitar. Saludo a Rigoberto Arce, tesorero del 13º Ayuntamiento de Los Cabos. Rigoberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Rigoberto. Oye, ¿qué dices a esta declaración de Jesús Flores? Bueno, escuché a Jesús, al cual le mando un saludo afectuoso. Nosotros respetamos las expresiones de oposición. Él estuvo en la administración anterior como regidor y creo que se quedó con la película de cómo dejó la administración anterior el proyecto de la desaladora. Quiero comentarles que en esta administración nos tardamos casi 1 año y medio en discusiones más que diálogos con el proyecto de la desaladora, porque tenía un solo problema, y es lo que él dice. Inclusive cuando participó, decía, en aquel momento que participó, decía que la garantía la iba a tener el OMZAPA por 25 años. Y verdaderamente ese era el problema que nosotros, esta 13ª administración, debimos al proyecto de la desaladora, porque ellos no tuvieron la capacidad de poder garantizar con recursos municipales y se fueron por la parte más sencilla. Entrar a un fideicomiso en un instrumento financiero que garantizara el pago de la desaladora por 25 años. Y esto originaba de que ese fideicomiso iniciara como garantía y cuenta de pago, pero sobre todo que garantizar el pago de la facturación de la desaladora en primer lugar. En segundo lugar, garantizar el pago de los trabajadores. En tercer lugar, la operación normal de los OMZAPA. Y si había oportunidad, el OMZAPA tendría dinero de inversión para nuevos proyectos de inversión, de crecimiento y de adecuación de redes, como el día de hoy se está requiriendo. Para nosotros eso no era un proyecto viable, era un proyecto que le ponía una camisa de fuerza a el organismo operador, y en una dinámica económica de Cabos, del municipio de Los Cabos, no nos podemos permitir el poder hipotecar por 25 años los recursos y la dinámica del propio organismo operador. Por eso estuvimos en contra. Ellos no tuvieron la capacidad de reestructurar la deuda que teníamos el ayuntamiento con Banorte y que de alguna manera liberara las participaciones federales de la forma como las liberamos nosotros.
cuando entró esta administración, las participaciones federales estaban comprometidas al 41%. Hoy las participaciones federales están comprometidas al 25% y tenemos una liberación del 75% de las participaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que fue la llave que abrió un nuevo proyecto para la desaladora, en la cual dejaban por un lado el fideicomiso, que le ponía la camisa de fuerza a Don Zapas, y entonces podíamos garantizar de manera plena el ayuntamiento con lo que correspondía a la planta desaladora. Se ha mencionado, Armando, y quiero ser muy preciso en el sentido de que habla de 3.965 millones, aunque Jesús dijo 3.965, lo dijo al revés. En el decreto que presentó la 12ª administración y que dice que estaba listo para citarse, tenía un detalle muy importante. Decía que el decreto costaba 1.272 millones de pesos. No es así. Mira, cuando uno va a garantizar un crédito con cualquier banco, lo garantiza 2-1. Entonces, este no es un crédito, es un respaldo. El proyecto total a 25 años va a costar 3.965 millones de pesos. Ellos dijeron 1.972, estaban violando la ley de disciplina financiera, porque debe expresarse las 3 tarifas, la 1, la 2 y la 3. Y ellos mencionaban la tarifa 1, la T1, y dejaban por un lado 492 millones que debían de haber expresado y 1.340 millones que no expresaron tampoco. Entonces, nosotros cumplimos con la ley de disciplina financiera. Ahora, esto no es lo que cuesta la planta. La planta tiene, de acuerdo al decreto que presentamos al Congreso del Estado, tiene un valor de 971 millones de pesos. Y la mejora integral de gestión tiene un valor de 534 millones. Eso es lo que va a costar construirla. El 49% es a cargo del FONADIN, del Fondo de Infraestructura del Banco de Banobras. Y el 59% va a ser la aportación de la empresa que gane la licitación. Ahora, una pregunta aquí. Sí. Es decir, de los 971 millones que va a costar la planta más los otros 300 y tantos que dijiste, esos van a ser aportados por Banobras sí, en un 41%. 49%. Eso, en un 49%, eso es una aportación a fondo perdido. A fondo perdido, entonces eso sale gratis, por decirlo así. Sí, 476 millones de los 971. Ajá. 476 millones para la planta. De los 971 que va a costar, los aporta el FONADIN a fondo perdido. Ok. Y luego tenemos lo que decías tú del T1 y el T2. ¿Nos puedes aclarar qué es el T1, el T2 y el T3? Cuando la planta o la desaladora esté en funciones... Que lo entiendan nuestros radioescuchas. Con todo gusto, Agustín. Cuando la planta esté en funciones, va a emitir una factura que va a tener 3 tarifas distintas. Una tarifa corresponde a la inversión, que es la T1. Otra tarifa corresponde a los gastos fijos. Y otra tarifa corresponde a los gastos variables. Así está en el proyecto general. Esas 3 tarifas en suma, en esta administración actualizado ya 2020, son 3.965 millones contra lo que había presentado la 12ª administración, que eran 3.805 millones. O sea, tenemos una diferencia muy pequeña, solamente la actualización del tiempo y la inflación. De acuerdo. Ahora, ¿esto qué es? No es costo. Esta factura a la que te refieres de estas 3 tarifas distintas, para que nos quede claro,
las emite esa factura la planta desaladora para cobrárselas a el ayuntamiento, al ONZAPAS. Al ONZAPAS. Y el ONZAPAS tendrá los recursos provenientes del pago de todos los consumidores para poder hacer frente a esto. Sí, mira, te explico básicamente, pero quiero terminar con esta parte para que se entienda por qué son los 3.965 millones. Los 3.965 millones es una proyección pro forma, tú me vas a entender perfectamente. Es una proyección que se hace a 25 años del valor que va a tener la facturación. Ahora, el municipio está garantizando con 3 fondos federales. Esos 3 fondos federales que son el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el impuesto que se hace sobre producción y servicios, la participación que le dan al ayuntamiento, está partiendo de 320 millones por año. Perdón que te interrumpa, Rigo. Sí. ¿Podemos concluir después de los mensajes que tenemos que hacer un corte? ¿Cómo no? Claro que sí. Acuérdate dónde te quedaste, no tardamos, volvemos. Estamos hablando con Rigoberto Arce, tesorero del 13º Ayuntamiento de Los Cabos. Estoy platicando con Rigoberto Arce, tesorero. Yo tenía un par de preguntas sobre la planta de tratamiento que va a ser concesionada. Cuéntanos. Un par de preguntas que le quiero hacer a Rigoberto. Ya más o menos me queda claro lo de los fondos. Es decir, el 51% será aportado por una empresa. ¿Ya existe esa empresa? ¿Se va a licitar? ¿O ya está hecha la licitación? ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Hay que aprobar en el Congreso o ya está aprobado? ¿Cómo van las cosas? Bueno, mira, Agustín, la primera presentación se hizo a la Junta de Gobierno, ya aprobó la Junta de Gobierno del organismo operador, pasó al Cabildo, el Cabildo ya aprobó la planta desaladora, el proyecto, los 2 proyectos, el MIC y de la planta desaladora, y en este momento está en análisis en el Congreso del Estado. Ya está en la Comisión de Aguas y en la Comisión de Asuntos Fiscales. Después de que sea aprobado, estamos seguros de que el Congreso del Estado lo va a aprobar porque es algo muy necesario para la población de Cabo San Lucas tener agua. Después de eso entraremos en un calendario específico. ¿Qué es este calendario? La emisión de las bases de licitación, la compra de las bases de quien va a concursar y entrará ya el concurso, la licitación. Las empresas va a ser una licitación internacional, no hay una empresa específica, por supuesto que no, y va a ser una concurso internacional. Por último, una pregunta rápida que le encanta a la población que le contestemos. ¿Con esto se soluciona el abasto de agua en Los Cabos, sí o no? ¿Y va a subir o va a bajar el precio del agua? Mira, Agustín, hay una cosa que han hecho los gobiernos irresponsables. Los gobiernos irresponsables que han antecedido y que han lucrado y que han deteriorado totalmente las instituciones, han contenido lo que son las tarifas de agua y por ello el ONZAPAS cada día está en una situación de menos viabilidad financiera que debe de tener. Yo creo que se debe hacer una reestructura y yo no sé si irán a subir las tarifas de agua, no creo en ese sentido, que por la planta desaladora. Lo que sí sé es que la planta desaladora le va a dar a Cabo San Lucas 24/7, lo que significa que van a tener la agua las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Eso es lo más interesante. Y sobre todo, Agustín, Armando, hay una situación que es muy importante, no nomás ver la planta desaladora en la mejor interés de gestión que es el proyecto MIC, es la que le va a dar eficiencia para que los papas pueda liquidar si los usuarios pagan a tiempo, si van a tener el organismo operador la suficiencia para pagar el agua
Y el ayuntamiento, si no tiene necesidad de responder, no pagará en 25 años ni un solo centavo. No es un préstamo que se debe pagar, es una garantía de respaldo lo que hace el ayuntamiento para que se construya la planta desaladora. Y hoy me decían, también lo quiero comentar, oye, ¿y por qué, si ya existe, por qué los módulos adicionales no se los ponen? En primer lugar, este proyecto nació hace 7 años, nació en 2013, y el señor presidente de la República lo conservó porque era un proyecto viable, y sobre todo que vamos a tener 2 plantas desaladoras que pueden ser modulares de crecimiento para los próximos años para el pueblo de Cabo San Lucas. Rigoberto, muchas gracias. Si quieres permanecer ahí, está ya en la imagen y en la línea la diputada Milena Quiroga, allá del Congreso local. Sí, cómo no, aquí espero. Milena, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si escuchaste parte de lo que dijo Rigoberto y a quien sigue ahí en la línea. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, Armando. Sí, escuché al tesorero. Muy buenas tardes, Rigo. Por aquí andamos a la orden también, complementando toda la información que sea necesaria para que no le quede duda a la sociedad de que esto que estamos haciendo es por el bien de los cabeños. Sí, porque perdón que te interrumpa, Milena, pero es que nos acaba de llegar un mensaje porque la gente está por lo que acaba de pasar con Genevieve. Hay 40% solo que tienen agua, o sea, la gente pues sin agua, y luego con el problema de electricidad. Y OMSAPAS dice que pues su pronóstico es reservado, y esto por las corrientes eléctricas de la planta desaladora no están funcionando, y la crecida de arroyos no es posible acceder a los pozos de los acueductos, solamente el 40% está funcionando, o sea que es grave y viene a cuento porque cómo solucionar el problema del agua. En estos momentos ya hay muchas colonias que están careciendo del vital líquido. Leonardo Martínez Pérez nos envía entre varios más estos cuestionamientos, estas dudas. Continúa, perdóname, Milena, pero creo que es importante ver la gravedad y la importancia sobre todo de esta nueva planta. Sí, la verdad, Armando, es que actualmente se tiene para toda la población de Los Cabos, se tiene un suministro de agua de la planta desaladora 1, que son 160 litros por segundo, más lo que se suministra de un acueducto, que son 109 litros por segundo. Se tiene una totalidad de 269 litros por segundo para toda la población en San Lucas. Y eso es lo que entra en la red, ¿no? Sin embargo, pues hay fugas debido a que la red no se encuentra en buen estado. Eso ya lo sabe el organismo operador, yo creo que la mayoría de la ciudadanía cabeña. Aquí lo que se está buscando es buscar una fuente de agua que sea constante para los cabeños. La solución que ya se tiene aprobada a nivel federal es una desaladora que tiene una capacidad para proveer agua al municipio de Los Cabos de 250 litros adicionales, ¿sí? Entonces estamos hablando de que tendríamos 519 litros en total por segundo para los cabeños. Si todo sale bien, se va a dar, una vez aprobado todo esto, en 2 años, que dure la construcción de la planta desaladora, en 2 años vamos a tener 250 litros adicionales para darle a los cabeños, pero sería muy irresponsable el meter esta agua cara de otra desaladora a una red que sabemos que está obsoleta. Por lo tanto, esta desaladora viene acompañada de un manejo integral de gestión que no es más que la mejora de la red que se tiene actualmente, el sectorizar la red. Y la verdad es que es muy ambicioso el proyecto para quien sea que vaya a entrarle a la licitación, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como legisladores, el revisar toda la documentación,
Y el compromiso que se está haciendo a través del MIG es que es el manejo integral de gestión, que es otro proyecto aparte de la desaladora, pero que se va a ir en conjunto, van a caminar a la par, es que el primer año van a hacer todo el mapeo de la red de agua potable, se van a detectar fugas, se va a hacer un proyecto de sectorizar, es decir, si tenemos todo el mapa de San Lucas y si se va a dividir en 5, en 10, en 20, en 30 sectores, para eso en el primer año, para en el segundo año poder darle agua, y la primera parte que ya está sectorizada se hace el compromiso, Armando, y eso es muy importante, que en el primer año el trabajo que ya se tenga sectorizado en base a alineamientos que van a hacer la licitación, esa primer parte deberá de tener agua las 24 horas, los 7 días de la semana. A ver, para que nos quede un poquito más claro, se tardan 2 años, poco más de 2 años, a partir del momento en que se asigna la licitación, se tardan en construir la planta aproximadamente 2 años. Sí. En esos 2 años, durante ese periodo, es que se van haciendo estas sectorizaciones por todo, o es después de los 2 años. No, es antes. Es decir, para que cuando empiece a operar la planta ya esté saneado todo el sistema. ¿Y este saneamiento cuánto va a durar? Ese saneamiento se espera que la reparación dure de 3 a 4 años aproximadamente, máximo 4 años, de 3 a 4 años. Ya de 3 a 4 años la red debe estar sectorizada, trabajando de manera óptima, es decir, la red que está actualmente deberá de tener agua 24 horas los 7 días de la semana, para que mediante el mismo MIG los 6 años que le restan, o los 7, porque recordemos que el MIG es durante 10 años, se le dé la operación y el mantenimiento a toda la red. Tenemos que hacer una pausa, regresamos para concluir, a ver si entendemos. Por lo que estoy entendiendo es que son 3-4 años para reparar y reestructurar la red, y luego la desaladora. No, primero, los dos van en paralelo, ¿no? Sí es. Ok. Regresamos entonces, ahorita concluimos. Seguimos en la línea con la diputada Milenia Quiroga. También está Rigoberto Arce, que se mantiene en la línea, y con el Team de la Barra, por supuesto. ¿Algún comentario, Rigo, sobre lo que dijo la diputada? Y también si esto de que MIG nos preguntan si es privatizar, ¿no? Bueno, no es privatizar, es la potestad la tiene 100% el organismo operador. Es un proyecto que le invierte el fondo perdido al gobierno federal, y es un proyecto muy bueno porque vivimos en una zona desértica y tenemos el mar enfrente, y es una fuente inagotable, por supuesto. Es una fuente inagotable de estar surtiendo de agua, pues esa es una gran opción, hacer una desaladora. Y lo que dice la diputada Milena tiene mucha razón, en la mejora integral de gestión, que es el proyecto que viene aunado al proyecto de la desaladora, y vayan a iniciar 2 años antes de que la planta desaladora inicie a funcionar. Y esto verdaderamente viene a soportar desde el punto de vista financiero a lo que corresponde el organismo operador. ¿Por qué? Porque al eficientar las redes, automáticamente la parte financiera se fortalece. Y bueno, esto no es algo muy sencillo. El proyecto fue elaborado por muchas partes, no es un proyecto que haya elaborado los ZAPAS, es un proyecto que viene del FONADIN, que está avalado por la Comisión Nacional del Agua, que está participando la UCEP
que la unidad, la coordinación de unidades administrativas estatales de la Secretaría de Hacienda, el propio gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y sobre todo el acompañamiento del Banco Mundial. Y eso es lo que hace viable el proyecto. Una pregunta, Rigoberto, para responder a la persona esta que preguntaba sobre la privatización de lo del agua. Sí. Se está haciendo aquí una asociación público-privada, ¿estoy en lo correcto? ¿Estás en lo correcto? Y en consecuencia, quien va a seguir teniendo la potestad o el control del asunto va a ser el ONSAPAS. Así es, está en lo correcto. No es una privatización, es una asociación que se hace con empresas privadas para poder surtir el líquido, ¿no? No se afectan a los sindicatos, digo, a los sindicalizados. Sí, esta empresa también va a distribuir y entregar. No, la empresa ganadora de la licitación solamente va a surtir de agua al organismo operador. Es una empresa que va a funcionar de manera individual solamente para producir el agua. No tiene permitido distribuir de manera directa el agua a los particulares. Sí, la empresa le pone el agua a ONSAPAS y el ONSAPAS la distribuye de acuerdo a los mecanismos internos del organismo operador. Y la potestad, de acuerdo a la ley de agua y de acuerdo a la ley de Hacienda Municipal, que es la que establece las tarifas del agua también, está 100% a cargo del organismo operador municipal y del ayuntamiento, por supuesto. Milena. Sí, Armando. ¿No también que si no es mejor que la desaladora pues sea construida por la Federación y se le entregue a Los Cabos? Si tuviera dinero la Federación, pues probablemente sí. Pero pues digo... Exactamente, ya difícil... Partido, ¿no? Si hablamos de colores... Sí, ya difícilmente la Federación le entra así. Normalmente le entra en 50 Federación-Estado o 50-50 Federación privados, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, yo creo que aquí, Armando, lo más importante y lo que yo veo de verdad es que todos los riesgos que puede haber los asume un particular y están bien estipuladas en el anteproyecto que se tiene. Y lo más importante es que con el MIG, es que va a entrar 2 años antes de que entre el agua de la nueva desaladora, es que se va a optimizar una parte de la red antes de que entre el agua desaladora y esos 2 años, el trabajo que se optimizó de la red va a tener agua las 24 horas, los 7 días de la semana. Después que entre el agua de la desaladora 2, se va a trabajar otros 2 años para terminar de sectorizar y eficientar toda la red que se tiene actualmente en San Lucas. Es decir, 4 años va a estar eficientada toda la red de Cabo San Lucas y toda la red debe de tener agua 24 horas, 7 días de la semana. Eso yo creo que es lo más importante, que si ahorita lo platicamos y a lo mejor la gente dice, órale, pues no nos imaginamos, ¿no? Es realmente un compromiso muy grande, es el riesgo, lo toma 100% el particular, y lo más importante es que el organismo no pierde el control, porque el organismo es quien va a supervisar y va a estar recibiendo y pagando siempre y cuando se cumpla con las metas que están bien definidas y que son las negocio para cualquier empresa que... Aquí lo importante, creo yo, es, como decía Rigoberto, el darle validez al precio del agua, no subsidiarla, como se ha venido haciendo en las últimas administraciones, porque ese subsidio en realidad no le llega a la gente más necesitada, que no tiene red ni tiene suministro constante de agua, porque ellos tienen que pagar pipas y entonces les sale más caro. Aquí va a haber un proceso en el que esperemos se eficiente el cobro del agua y se evite que sigan siendo los piperos los únicos ganadores. Y algo importante que quisiera mencionar es que la verdad es que el subsidio
va a seguir existiendo para el uso doméstico. Eso no lo vamos a poder quitar porque, pues imagínense que el uso doméstico venga pagando lo que realmente cueste producir el agua desalada. La verdad es que todos los diferentes usos que hay, comercial, industrial, etcétera, que son una tarifa mayor al uso doméstico, al final todos ellos terminan subsidiando de alguna forma a la tarifa del uso doméstico, ¿no? Tampoco se trata de que el uso doméstico se va a regalar, ¿no? Claro, sencillamente la tarifa se va a actualizar, como dice la ley. Esa actualización consta de no más, o sea, en realidad el precio no pinta una actualización de tarifa. Siempre en todo el país, acá en México, el uso doméstico es subsidiada la tarifa del uso doméstico por los demás usos que hay ya en el agua potable. Y además habrá que considerar dos aspectos muy importantes que pues, van a ser siempre los obstáculos, que son las fugas constantes y también pues la toma de aguas clandestinas de las invasiones y de los guachicoleros del agua y los que pues tienen el negocio de las pipas, ¿no? Armando, para eso es la sectorización. ¿Qué es una sectorización? Yo tengo una colonia, llámese centro, yo voy a sectorizar, es decir, yo voy a tener una válvula de entrada y una válvula de salida, ¿verdad? Yo voy a meter en el macromedidores en esas válvulas de entrada y voy a meter medidores y voy a cambiar los micromedidores que hay en los domicilios o por usuarios comerciales, entonces lo que haya. Los que no estén funcionando se van a reparar, los que no tengan se van a poner. Eso es parte del MIG. Ok, entonces el agua que entre a ese sector del centro tiene que ser recibida por todos los medidores de usuarios que hay en la misma cantidad o en un porcentaje mínimo de pérdida. Si la pérdida es mayor a lo que se tiene estipulado, que la eficiencia es del 75%, quiere decir que ahí hay un problema de fuga o de huachicoleo que en esa sectorización. Lamentablemente el tiempo se nos viene encima, pero es fascinante este tema, muy importante y básico porque involucra también hotelería y también la situación del Congreso para aprobarlo, cómo van, si ya son legales o no. En fin, gracias Rigo. Milena, nos citamos para la siguiente semana. Para continuar y ver las dudas del público y sobre todo pues también de los que son jugadores importantes en esto del agua potable. Gracias, Rigo. Un afectuoso saludo, Armando. Gracias. Gracias, Milena.